Muy bien, vamos a dar continuidad al tema que empezamos en la mañana. Un análisis de la política desde la perspectiva del reino de Dios, un análisis del Estado en la actual coyuntura política y el foro que trató acerca de religiosidad e ideología, el tema de los cristianos y los partidos políticos y una perspectiva pastoral de cómo abordar a los políticos evangélicos. En sí podríamos decir que analizamos la política de partido. Ahora nos concentramos en la política ciudadana, analizando el rol público de la Iglesia como parte de su ciudadanía responsable. Lo haremos a través de los siguientes ejes. El dilema en cuanto al rol público en la sociedad. La demanda del rol público de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y el desafío de asumir una ciudadanía responsable. Estos son los ejes que vamos a reflexionar en esta ponencia. Muy bien, empezamos entonces con el dilema en cuanto al rol público de la Iglesia en la sociedad. En esta ponencia analizamos el rol público de la Iglesia como parte de su responsabilidad ciudadana. ¿Qué es la acción ciudadana? Bueno, se afirma que es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Y el término ciudadanía es una calidad jurídico-política especial que acredita a la persona como miembro activo del Estado y que la habilita para ejercer los derechos políticos, es decir, para participar en la vida pública estatal. Ambas definiciones ponen sobre la mesa la intervención ciudadana para defender, propiciar y luchar a favor del bienestar de la población. Algunos denominan esta intervención política ciudadana. ¿Por qué es fundamental reflexionar acerca del rol de la Iglesia en el ámbito público? Porque a lo largo de la historia, los evangélicos tienden a privatizar el evangelio al área de su relación personal con Dios. Es una tendencia que confina el evangelio al ámbito privado y reduce así su alcance al ámbito público. Tenemos que recordar que somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos del suelo. Tenemos derechos y obligaciones que asumir como parte de la sociedad. Quiero citarles aquí a un autor que habla al respecto, que dice algo al respecto. Richard Steam, en su libro El hoyo en nuestro evangelio, afirma que los cristianos tienden a interpretar su conversión como una relación privada entre ellos y Dios. Señala que la creencia de que ser cristiano o seguidor de Jesucristo requiere mucho más que tener una relación personal con Dios. También implica una relación pública y transformadora con el mundo. Dos efectos pueden resultar de este reduccionismo. Uno, no asumir su responsabilidad ciudadana o que esa relación con Dios se quede solo como una experiencia religiosa sin mayor conexión y acción con el mundo del creyente. Brian Myers, en su libro Fe, Pobreza y Desarrollo, expone dos razones que explican este hoyo en nuestro evangelio. En primer lugar, señala que el divorcio que separa a los ámbitos espiritual y social desde la perspectiva secular, dice que es parte del cambio de paradigma que vino con el iluminismo luego de la revolución industrial del siglo XVIII. Los ámbitos espiritual y físico se concibieron como separados y distintos entre sí. Por un lado, está el mundo espiritual o supernatural donde vive y actúa Dios. Ese es el mundo de la religión. Por otro lado, existe el mundo real, el mundo material donde escuchamos, vemos, sentimos, tocamos y olemos. Este
Este es el mundo de la ciencia y la tecnología y el desarrollo. Desde la perspectiva de la sociedad secular, el mundo espiritual es un lugar interior, privado. El mundo real es un lugar exterior, público. Esto significa que los valores son un asunto privado de elección personal, que no tiene relevancia en la plaza pública, en donde los políticos y los economistas reinan. Esto es lo que se piensa en círculos de la sociedad secular. En segundo lugar, Meyer señala que tristemente la iglesia también ha sucumbido a esta cosmovisión moderna y se ha permitido a sí mismo ser relegada al mundo espiritual. Mientras que el Estado y otras instituciones humanas asumen la responsabilidad por lo que sucede en la vida cotidiana, la iglesia se queda en el ámbito espiritual. De manera puntual señala que al limitar el ámbito de pecado al alma de una persona, de forma inadvertida, también limitamos el alcance del evangelio. Necesitamos entonces transformar esa forma de pensar. La regla de Dios se extiende tanto a lo espiritual como a lo material. El trabajo redentor de Jesucristo es necesario donde haya penetrado el pecado. Esto significa redefinir nuestro conocimiento de la salvación para ser más inclusivos o holísticos sin perder su significado en términos de la restauración de nuestra relación con Dios. Esa falta de compromiso con la vida pública ha sido realmente el problema de la iglesia evangélica. Matthews anota que muchos cristianos consideran que dicha acción es imprudente desde el punto de vista cívico e impía desde el punto de vista teológico. Piensan que la religión debería mantenerse al margen de la vida pública y subraya que su dominio de la fe y de la vida cristianas, o mejor dicho, el dominio de la fe y de la vida cristiana sobre ellos, es a menudo bastante anémica, o sea, enfermiza y confinado a una mera espiritualidad. Subraya que en el contexto de la modernidad, la religión, le hace el protestantismo en Europa, puede seguir siendo vital y de hecho lo es, tanto en la vida privada como en la vida pública. Afirma que los cristianos no debieran preguntar qué tiene que ver con Dios con la política, sino qué tiene que ver la política con Dios. Y por ello propone una teología de la vida pública, es decir, cómo los creyentes debemos actuar en la sociedad. Esta teología instaría, dice, a una comprensión más profunda de la fe del creyente, una comprensión que dinamizaría e informaría el compromiso público. En lugar de defender la legitimidad de la religión en la vida pública, defendería la legitimidad de la vida pública en la religión. Entonces, nuestro desafío es superar esa brecha entre lo privado y lo público de la fe cristiana, la vivencia entre lo sagrado y lo secular. No decimos que no haya diferencia entre ambas esferas, sino que no debemos separarlas, porque eso es lo que hacemos muchas veces los cristianos. El domingo es para Dios, pero desde el lunes hasta el viernes, eso es del mundo. No debería ser así. Somos cristianos en el servicio en el domingo y somos cristianos en el quehacer diario de la vida. En la práctica diaria debemos entonces superar esa separación entre fe, realidad, fe, ciencia, fe, política, etc. Reflexionar sobre la iglesia en el ámbito público busca hacer relevante su presencia y aporte en la sociedad civil. Y por consiguiente, busca fomentar una participación ciudadana responsable a la luz del mandato de Jesús de ser sal y luz del mundo. Esta demanda implica estar inmersos en la sociedad, contribuyendo con su transformación, sin perder nuestros distintivos como pueblo de Dios.
Hay suficiente fundamentación teológica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para fundamentar el rol público de nosotros los cristianos en la sociedad. Pero me voy a limitar a un solo texto. Elegí el conocido texto sobre la sal y la luz que Jesús incluye en el Sermón del Monte. El texto dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y de manera categórica dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces ahora pasamos al segundo eje de nuestra reflexión: la demanda del rol público de la iglesia en el mundo, basados en este texto del Nuevo Testamento. Antes de analizar las analogías de la sal y la luz, es importante ubicarlas en el texto bíblico. Primero, esta enseñanza está dirigida a los discípulos, quienes han creído en Jesucristo como el Mesías y se han comprometido para seguirlo. Segundo, viene luego de describir las bienaventuranzas que apuntan hacia el carácter del cristiano, hacia el carácter del discípulo. Dice así: felices los que reconocen su pobreza espiritual, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos como Dios es compasivo, los que se ocupan de la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. Estas son parte del carácter de los discípulos desde la perspectiva del reino de Dios. Tercero, el Sermón del Monte tiene como marco teológico el reino de Dios. Este reino fue inaugurado por Jesús en su venida, el cual tiene que ver con el actuar de Dios en el aquí y ahora del mundo presente, y que espera su consumación en el futuro que viene por delante en la segunda venida de Jesús. El reino de Dios es el marco teológico de la misión de Jesús. Es la propuesta de cómo Dios está obrando en el mundo para redimir la humanidad y para restaurar su creación. Es decir, el reino de Dios no está supeditado a la dimensión espiritual, individual o a la realidad futura. Tiene que ver con la propuesta y acción de Dios para la transformación del mundo en el aquí y ahora, del reino presente en el cual la iglesia vive y realiza su misión, y que tendrá su máximo esplendor en la segunda venida de Jesús. Es interesante ver cómo Mateo coloca el sermón al comienzo de su evangelio, y esto muestra la demanda ético-moral que Jesús hizo a sus discípulos. Hace alusión a todas las esferas de la vida desde la perspectiva del reino de Dios. Podemos afirmar en John Stott, uno de los comentaristas bíblicos más conocidos en el mundo evangélico, él dice: aquí está un sistema de valores cristianos, de norma ética, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y gama de relaciones del cristiano. Esta contracultura cristiana, es decir, una cultura que se diferencia de los no cristianos, es la vida del reino de Dios, una vida plenamente humana en verdad, pero vivida en efectividad bajo el régimen divino, es decir, los que son nacidos de nuevo y empoderados por el Espíritu Santo. El sermón es un resumen de la forma de pensar y el estilo de vida que Jesús espera de sus discípulos. Es una manera de vivir según los valores del reino de Dios, como la verdad, la justicia, la solidaridad, la paz, la integridad, el perdón, el amor. Es una vida a partir de la nueva vida en Cristo
y en el poder del Espíritu Santo. Por esta razón, Jesús demanda un cambio radical de vida a sus discípulos a partir de su conversión. Es una vida que va más allá de un cambio religioso. Replantea a los cristianos la idea de creer y convertirse al Evangelio. Juan Driver subraya que la conversión desde el Evangelio del Reino no es una transacción privada entre Dios y el creyente, sino implica un compromiso público del creyente para enrolarse en la misión de Dios. El Evangelio no puede ser reducido entonces a una relación con Dios, tiene que ver con una relación también con el mundo. Esta conversión radical demanda a los cristianos ser diferentes tanto de la iglesia nominal como del mundo secular. Qué tremendo desafío. Diferentes tanto de lo religioso como de lo irreligioso. Entonces, desde el Sermón del Monte cobra sentido el llamado de Jesús para que la iglesia asuma el rol de ser sal y luz del mundo. Es un llamado para asumir su rol público a fin de ser, en nombre de Cristo, agentes de cambio en la sociedad. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantean estas dos imágenes de la sal y la luz? El primer desafío es ser sal de la tierra. La demanda de Jesús de ser sal y luz se conecta con la exigencia que Dios hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El primer desafío es ser sal de la tierra. La demanda de Jesús de ser sal y luz se conecta con la exigencia que Dios hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: ser luz a las naciones. Dios los constituyó como un reino de sacerdotes y nación santa en base a su pacto y demanda de obediencia a sus mandamientos. Israel fue elegido para ser un pueblo que amara a Dios. Aquí está la esfera cultural, es decir, cómo el pueblo fue llamado para adorar a Dios. Y a la vez fue llamado para ser un modelo de nación. Aquí está su relación societal, es decir, cómo Israel debería ser una muestra de la verdad, de la justicia, de las relaciones sociales que vivían como pueblo de Dios. No fue solo un llamado a proclamar el mensaje de Dios de manera verbal, sino fue un llamado a ser un pueblo distinto de sus vecinos en cuanto a sus relaciones sociales, basados en los estatutos y justos juicios de Dios. Esa vocación cultural y societal se refleja en los 10 mandamientos, los cuales legislan tanto la relación con Dios, es decir, su relación vertical, como su relación horizontal, aquí su relación con el prójimo, aquí su relación horizontal. Si ustedes se dan cuenta, hay aquí una relación vertical, adorar a Dios, y hay una relación horizontal, amar al prójimo. Ambas son parte constitutivas del resumen de los mandamientos que Dios dio a Israel para poder regir su vida religiosa, su vida social, su vida económica, política. Estas leyes buscaban en sí reglamentar su vida en sociedad. Un autor que comenta sobre el Sermón del Monte, Loveking, subraya que Israel adquirió en el Sinaí la obligación de observar un ordenamiento político y social palpable. No es otra cosa la Torá, es decir, la ley. Subraya: es falso decir que el Sermón de la Montaña no se interesa en principio por el tema de las relaciones sociales o por el de la sociedad. Debían amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismos. De esa manera serían luz a las naciones. Estas reconocerían que Israel era un pueblo sabio y entendido con leyes justas y que Jehová habitaba en medio de ellas. Es decir, ser luz del mundo incluye tanto la proclamación del Evangelio como la demostración de ese Evangelio traducido en valores y formas de vida distintos. Esto es justo lo que Jesús demanda en el Sermón de la Montaña. Espera que sus discípulos como comunidad del reino sean una presencia
pública distinta e influyente en la sociedad. ¿Qué demanda entonces hace Jesús en el Sermón del Monte a sus discípulos, a nosotros, el pueblo de Dios? Jesús afirmó a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. No dijo, ustedes parecen ser sal. Tampoco dijo, ustedes llegarán a ser sal. No, de manera categórica subraya, ustedes son la sal de la tierra. Apunta hacia su identidad, no hacia su oficio. Diríamos que ser sal es parte de su naturaleza y por ello debe ser parte de su vocación. ¿Qué usos tenía la sal? Bueno, era un condimento para dar sabor a los alimentos y para preservar las carnes de putrefacción, para que no se corrompieran. ¿Qué implica entonces para los cristianos ser sal? Por un lado, implica retener su identidad como sal de la tierra, es decir, que mantengan su naturaleza de sal. Jesús subraya, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Demanda entonces mantener su calidad de vida ético-moral para ser comunidad alternativa en la sociedad y evitar ser influidos por antivalores como la mentira, la deslealtad, la ambición del poder o la discriminación que prevalecían en la sociedad judía y romana. Al contrario, debían mostrar un estilo de vida regido por los valores del reino de Dios, como la justicia, la verdad, el amor, la paz, etc. De esta manera serían comunidad alternativa, siendo diferentes y llevando el mensaje esperanzador del evangelio para dar sabor a evangelio a una sociedad sin Dios y sin esperanza. Por otro lado, salar demanda obstaculizar la corrupción en la sociedad. La realidad del mundo judío como la del Imperio Romano estaban plagados de acciones de corrupción que degradaban la vida social, económica, política y religiosa de la época. En ese contexto, Jesús exigió a sus discípulos no ceder a la tentación de la corrupción y a la vez ser un contrapeso para evitar su deterioro moral y social. De acuerdo a Stott, la iglesia como sal, óiganlo bien, debiera o cuando menos debiera obstaculizar el proceso de corrupción social. Las escrituras nos recuerdan que la corrupción es parte de un mundo caído, que hacer el mal es una tendencia del corazón humano y que esa inclinación aumenta en una sociedad que se rebela contra su creador y vive de acuerdo a sus propios valores y estilo de vida. Jesús, consciente de esta realidad, demanda a sus discípulos ser una comunidad contracorriente ante la vorágine de la corrupción de su época. En esta dirección, el apóstol Pablo exhorta a los hijos de luz que no tengan nada que ver con las obras de las tinieblas. Más bien, exhorta a los cristianos que las denuncien, pues dice él, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En una sola frase, se demanda a los cristianos ser conciencia ética de la sociedad. Miren qué tremendo desafío. Ser sal implica guardar nuestra propia identidad y luego evitar el deterioro moral de la sociedad. Y esto demanda que nosotros seamos conciencia ética de la sociedad. Stott afirma que aunque Dios ha puesto otras influencias que refrenan las tendencias egoístas del hombre e impiden que la sociedad caiga en la anarquía, por ejemplo, el Estado y el hogar, es decir, la familia, no obstante, Dios pretende que el más poderoso de todos los restrictores dentro de la sociedad pecadora lo constituya su propio pueblo redimido, regenerado y justo. Vale la pena hacer la pregunta siguiente: ¿cómo hemos asumido este desafío los cristianos? Si somos honestos, tenemos que reconocer que estamos en deuda con la demanda de ser sal de la tierra. Primero,
No pocas veces nos hemos dejado influir por los antivalores del sistema. Y por ello Pablo nos recuerda: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Segundo, no hemos alzado la voz para denunciar la corrupción que impera en el país. En general, hemos guardado silencio. La pandemia que afligió el mundo y también a nosotros aquí en Guatemala muestran cómo guardamos silencio ante problemas tan difíciles en el manejo de los fondos para las vacunas. Tuvimos problemas también en cuanto a cambios de jueces respecto al organismo judicial. Han habido una serie de situaciones en las cuales deberíamos de levantar la voz para decir: eso no está de acuerdo a la verdad y a la justicia, pero no lo hicimos, guardamos silencio. A decir verdad, la demanda de ser sal de Jesús es una declaración atrevida, pues subraya que la iglesia, por razón de su identidad, debiera ser una comunidad no solo distinta, sino una comunidad que confronta los antivalores de la sociedad. En este sentido, el cristiano es llamado a vivir y accionar en la sociedad según la verdad del evangelio. Mantenernos firmes en la verdad implica no hacer concesiones ante la corrupción ni a la ética situacional que predomina en la sociedad. En este sentido, si queremos hacer el bien, tenemos que mantenernos en la verdad, y esto implica estar dispuestos a pagar el costo del discipulado. Es decir, si queremos confrontar a esta sociedad que se mueve en el contexto de la corrupción, tenemos que actuar en verdad, aunque eso muchas veces tenga un costo. Hay muchas maneras que uno las pueda experimentar, pero tenemos que ser fieles a Jesús, que es la verdad, y al evangelio, que es verdad. No es posible de otra manera. Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento y profetas contemporáneos como Octavio Paz, Augusto Monterroso y Denise Dresser nos animan a mantenernos en la verdad, a denunciar con firmeza la corrupción y las injusticias de la sociedad. Segundo desafío. Jesús pide a sus discípulos en el Sermón del Monte ser luz del mundo. La función de la luz es despejar la oscuridad, guiar a la verdad, y es fuente de vida y energía. Jesús, como la luz del mundo, demanda a sus discípulos que también seamos luz. ¿Qué significa desde la perspectiva del reino? Bueno, alumbrar con la verdad del evangelio a la sociedad, mostrar a través de buenas obras el amor de Dios y proclamar el evangelio reconciliador en una sociedad conflictiva y discriminadora y excluyente. Es preciso subrayar que el evangelio desde el Nuevo Testamento anuncia y trae vida en plenitud en Cristo. No se reduce a la salvación del alma, más bien es la acción de Dios en Cristo quien puede restaurar la relación quebrantada de las personas con Dios, consigo mismo, con su prójimo y con la creación. Es una salvación que trae restauración integral a la vida de las personas, la sociedad y la misma creación. La demanda de ser luz cobra importancia ante el cuestionamiento moral por la ausencia de virtudes en la sociedad. Por ejemplo, Diógenes ilustra esta carencia en la antigua Grecia, donde buscaba con una lámpara encendida en pleno día a un hombre honesto. La historia dice que él se opuso a la falsedad y a la hipocresía de la gente de su época. Él optó por la verdad. En el contexto del imperio, Jesús desafía a sus discípulos a hacer luz, mostrar la luz del evangelio por medio de un estilo de vida contrastante y valores que son propositivos para la vida y plenitud en Cristo. Les advierte que no pueden renunciar a ser luz del mundo, y por eso, en cierta medida, con sarcasmo, subraya: no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Con meridiana claridad afirma que la iglesia tiene un rol público en la sociedad. Es decir, no podemos alejarnos de la sociedad, no podemos reducir el evangelio a la interioridad del templo ni a la interioridad del corazón humano.
Su vida y misión no pueden ser reducidos al interior del corazón, el campo religioso, ni confinados dentro de las paredes del templo. Tenemos un rol público a favor de la transformación espiritual y social de la sociedad del mundo. De manera categórica, Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Fíjense, el verbo brillar en el idioma original es una acción imperativa y que debe realizarse de manera puntual. Los discípulos no tienen que discutir si deben o no hacer buenas obras, sino hacerlas porque Jesús las demanda como parte de su identidad y presencia en el mundo. Deben procurar hacerlas. No hacerlo, en realidad, es ir contra la voluntad de Jesús. Si se dan cuenta, Jesús no dice para que oigan, sino dice para que vean. ¿Qué es lo que deben ver entonces? Sus buenas obras. ¿A qué obras se refiere Jesús? Las palabras griegas kalá, buenas, hace referencia a la calidad o belleza de las cosas. Y la palabra erga, obras, tiene que ver con una acción o un trabajo a favor de otros. Se podrían traducir entonces como hacer el bien. Así lo traducen otras versiones, para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial, la Biblia de Hispanoamérica. O sus buenas acciones brillen a la vista de todos, la NTV. Es decir, tiene que ver con hacer el bien con calidad y bondad en cualquier ámbito de la vida humana. No son aplicadas estas buenas obras solamente en la esfera espiritual o eclesial. De manera similar, Jesús menciona esta idea en su alegato con los judíos. Les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? No creían en Él y tampoco creían en sus obras. ¿Cuáles fueron las buenas obras de Jesús? Los evangelios ilustran con detalle estas obras. Por ejemplo, lo que dice Lucas, cuando le preguntan los discípulos de Juan si él era el Mesías o no. Él no les dijo: el reino es esto o las buenas obras son estas, sino empezó a sanar, a hacer milagros, a hacer exorcismos. Él dijo: el evangelio de los pobres es predicado, la dignificación de las mujeres, la niñez y los marginados. Y por supuesto, la obra sublime de su muerte en la cruz para la redención de la humanidad y su gloriosa resurrección son como el elemento central para mostrar sus buenas obras. Lucas resume la misión de Jesús de la siguiente manera: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando con el Espíritu Santo y con poder a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hizo el bien anunciando y trayendo salvación al ser integral de las personas. Se podría afirmar que buenas obras es una expresión general que abarca todo lo que un cristiano dice y hace porque es cristiano. Cualquier manifestación externa y visible de su fe cristiana. Esto incluye, por supuesto, su testimonio hablado acerca de Jesús. El Nuevo Testamento subraya que las buenas obras son el ADN de los cristianos. Fuimos creados para hacer buenas obras, que una vida digna abunda en buenas obras, que son el medio para glorificar a Dios Padre en el día de la visitación. Y se subraya que la fe sin obras es muerta. Entonces, las buenas obras, entendidas como hacer el bien, no son un apéndice en la misión, ni tampoco un gancho en la evangelización. Más bien deben ser la expresión genuina del testimonio evangélico, nuestra vocación de servicio en el mundo. A la luz de esta exigencia de Jesús, Wright interroga: ¿por qué hemos permitido que lo que llamamos la Gran Comisión, léase Mateo 28:20, desdibuje el desafío paralelo, apoyado por el propio Jesús, del gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Subraya que la fuerza paradigmática de la legislación socioeconómica que regía la vida de Israel en su tierra todavía es pertinente en sentido ético y misional para los cristianos, tanto en la iglesia
como en la sociedad. Se da un paralelo entre lo que Dios exigió al pueblo de Israel y lo que Jesús demandó a sus discípulos en el Sermón del Monte, lo que nos demanda a nosotros como iglesia. En este sentido, las metáforas de la sal y la luz apuntan a la influencia bienhechora de los cristianos en el mundo. Los discípulos de Jesús y los cristianos hoy somos llamados a ser influencers en la sociedad a favor de una sociedad más humana, justa y solidaria. El libro de los Hechos muestra cómo las comunidades cristianas se tornaron en comunidades contrastantes. Su nueva fe los llevó a experimentar relaciones interétnicas, sociales, económicas, ideológicas y de género que trastocaron las relaciones sociales de una sociedad patriarcal, excluyente y opresora. Las buenas obras de los cristianos del primer siglo fue una muestra de su compromiso con la vida y valores del reino de Dios. Por supuesto, en medio de sus propias limitaciones y sus traspiés. No fue una iglesia perfecta. Según Preston Jones, cuando el orden y estabilidad del imperio romano entraron en caos y oscuridad cultural, los valores como la cortesía, la decencia, el aprendizaje y el orden fueron preservados entre los cristianos que vivían en comunidades separadas. Las iglesias asumieron su rol de ser comunidades del reino de Dios. Muy bien, ahora finalmente asumimos el tercer eje de nuestra reflexión y es el desafío de asumir una ciudadanía responsable. Asumir el ámbito público como iglesia es esencial para contribuir a favor del cambio espiritual y social de nuestros pueblos. En la medida en que asumamos hacer el bien desde nuestros respectivos campos de trabajo, podremos implementar cambios significativos en la sociedad. El cambio, óiganlo bien, no vendrá de arriba, sino desde la base de la sociedad. Organizados como sociedad civil, tenemos el desafío de confrontar la injusticia, la pobreza, la violencia, la desigualdad, la corrupción, el deterioro del medio ambiente, la desintegración familiar y otros problemas más que afectan a la mayoría de la población. Ante tal desafío, la iglesia es llamada a superar esa dicotomía entre lo sagrado y lo secular. No podemos perder de vista que si bien la iglesia no es de este mundo, en términos de formas de pensar y vivir, está en el mundo y ha sido dejada en el mundo para dar continuidad a la misión de Jesús. Este actuar público no tiene nada que ver, por supuesto, con los escenarios o plataformas religiosas en las redes sociales. Esos más parecen, perdonen que lo diga así, como un show público. Más bien tiene que ver con esa misión de Jesús en la vida pública para hacer el bien. Él recorría las ciudades y las aldeas de la despreciada Galilea de los gentiles, anunciando y mostrando la vida y los valores del reino de Dios, y cuya misión fue colocada en los hombros de la iglesia para darle continuidad. Quiero decir acá que damos gracias a Dios por las iglesias que a lo largo de la historia han asumido este reto: hacer el bien en el acontecer diario de la vida. Termino entonces señalando los siguientes niveles de acción ciudadana que deberíamos de asumir. Primero, el imperativo de la ayuda social. La asistencia al necesitado en tiempos de crisis es parte fundamental de la misión de la iglesia. La provisión de alimentos, ropa, jornadas médicas, asistencia económica a viudas o la pastoral para personas en situaciones de riesgo es una constante para ayudar a miembros de las iglesias y miembros de la comunidad a enfrentar sus crisis en momentos difíciles. Santiago nos recuerda que las buenas obras son la demostración de una fe genuina. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Damos gracias a Dios porque muchas iglesias y entidades cristianas de servicio han asistido a los necesitados en tiempos de angustia.
Por supuesto, hace falta que muchas iglesias asuman el desafío de ayudar a los necesitados y procuren en la medida de lo posible contribuir con el desarrollo integral de las personas, las familias y sus comunidades. 2. Propongo aquí dar atención a la participación en asuntos de la vida pública. Más allá de la ayuda asistencial, se requiere de otras acciones para el desarrollo integral de las personas que asumamos los asuntos públicos de la sociedad. ¿Qué acciones incluyen? De acuerdo a Matthews, la vida pública incluye todo lo relacionado con el bien público, aparte de las acciones políticas como votar, hacer campañas por un candidato o presentarse a sí mismo como candidato en las elecciones. Están las acciones que no son directamente políticas, como formar parte de un consejo escolar o una comisión de urbanismo, ser voluntario en un comedor social o intervenir en un foro cívico, pasando por comportamientos posiblemente no políticos, como simplemente hablar con la familia, amigos, compañeros de trabajo o desconocidos sobre asuntos públicos de interés común. Estas acciones demandan que los cristianos estén inmersos en sus comunidades, que conozcan sus problemas y necesidades y que contribuyan desde la iglesia local o junto a otras entidades del vecindario, de la comunidad o del país a favor del desarrollo integral de las familias. Este participar de la vida pública demanda las acciones siguientes. Primero, dar testimonio de la fe cristiana siendo trabajadores responsables, empresarios justos, profesionales íntegros, funcionarios o políticos honestos, etc. No debería ser una estrategia de evangelismo, sino de testimonio de la vida cristiana sirviendo con honestidad, creatividad, excelencia y justicia. No significa tampoco cristianizar esos espacios de la sociedad, sino aportar a favor del desarrollo y transformación social como una muestra del cambio transformador del evangelio en nuestras vidas y de nuestro compromiso con el prójimo. Segundo, el emprendimiento de proyectos a favor del desarrollo y transformación integral de la comunidad. Aunque algunas entidades cristianas de desarrollo ya lo hacen, todavía no es agenda de misión de muchas iglesias, no solo en Guatemala, sino en toda América Latina. No podemos cerrar los ojos ante la crítica realidad de la pobreza, la violencia, la impunidad, la corrupción, la injusticia o la crisis migratoria que sufren mucha de nuestra gente. No podemos cerrar los ojos ante la pobreza que afecta a Guatemala. Tristemente, ocupamos uno de los primeros lugares en pobreza y extrema pobreza en América Latina. Es importante aquí mencionar que en las últimas 3 décadas se han suscitado una serie de estudios para analizar tanto los desafíos como los aportes del movimiento evangélico, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Por un lado, algunos estudiosos afirman que su presencia es motivo de interpretaciones conflictivas, es decir, unos creen que tiene un aporte excelente y otros dicen no, todavía no tiene ningún aporte. Por ejemplo, Ortiz Escobar en su tesis sobre el aporte de las iglesias a favor de las relaciones interétnicas dice que estas proveen un espacio para una armonía entre todos los grupos, pero también presenta desafíos para poder entender los problemas que están debajo de la realidad de las relaciones sociales que vemos comúnmente cada día. Por otro lado, los análisis de autores como Garrett Burnett, Guren, Chapari, Sherman, Cantón, Grossman y otros identifican algunos aportes de mejoramiento de la sociedad. Por otro lado, en la última década se observan algunas iniciativas que evidencian el aporte de los evangélicos a favor de la población vulnerable. Por ejemplo, la fundación de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en el 2013, el surgimiento del movimiento cristiano contra la violencia hacia la niñez, Mokbin, en 1914, la marcha realizada por las iglesias del Evangelio Completo dentro del marco de la campaña Baja la Voz, di no a la violencia en el 2015. De igual modo, se observan la intervención y acompañamiento de varias entidades cristianas de desarrollo,
tanto locales como internacionales, a favor de la incidencia y del desarrollo integral de la niñez, las mujeres, las comunidades indígenas y las comunidades pobres. Como subrayamos con anterioridad, es un camino a recorrer, pues muchas iglesias no cuentan con una misión integral. Tercero, creo que tenemos que promover la incidencia pública para el cambio. Este nivel de acciones tiene que ver con la presencia de personas, iglesias o entidades de desarrollo en actividades o entidades donde se toman decisiones claves. Busca cómo incidir en el cambio de situaciones que afectan a la comunidad o para buscar su mejoramiento. Figueroa subraya que los cristianos, a fin de promover la solidaridad con los despojados de los bienes de salud, de empleo, equidad, etcétera, no solo deben ayudarlos a enfrentar sus problemas, sino preguntar por las causas del despojo que sufren. Por ejemplo, preguntar ¿por qué existen en América Latina tantos problemas sociales como la desnutrición, la pobreza o la violencia? ¿Y por qué existe una práctica sistemática para despojar a las personas de sus derechos individuales y colectivos? En esta misma línea de pensamiento, Gary Haugen afirma que se necesita enfrentar las causas estructurales que afectan a las personas o sociedades, y a la vez se necesita la defensoría para traer alivio y justicia a una víctima de abuso y opresión. Su organización, Misión de Justicia Internacional, IJM, lucha por justicia a favor de mujeres que han sufrido abuso y violencia sexual. Damos entonces gracias a Dios por estas iniciativas creativas y hermosas. Por ejemplo, una de las campañas que impulsó Tirfan y otras entidades cristianas a favor de los migrantes se denominó Como nacido entre nosotros, es decir, cómo animar a la iglesia a acoger a aquellos que sufren problemas por la migración constante. Entonces, la incidencia pública no solo busca cambiar situaciones asumiendo roles en los lugares claves, donde se toman o se hacen decisiones a favor o muchas veces en contra de la sociedad, de la población. Implica también la denuncia del mal en cualquiera de sus manifestaciones en la sociedad. Es un llamado sustentado en el Dios que es justo, que ama la justicia, que hace la justicia y demanda ser justos a su pueblo. El salmista afirma que Jehová es justo y ama la justicia. Y los profetas nos desafían a que aborrezcamos el mal, que amemos el bien y que establezcamos la justicia en juicio. Por ejemplo, desde nuestra responsabilidad ciudadana, tenemos que recordar al Estado que cumpla con su deber constitucional de velar por el bien común. Esto implica, por un lado, sometimiento a las autoridades, respeto a las autoridades, pero por otro lado, también implica rendición de cuentas. Es decir, nosotros como ciudadanos, cuando el Estado no está haciendo lo que es correcto respecto a la búsqueda del bien común, tenemos que pedirle cuentas. Stott anota que la responsabilidad social de los cristianos no solo incluye velar por las necesidades sociales de las personas, sino a la demanda en cuanto al cambio de aquellas estructuras sociales que afectan a estas personas. En cuarto lugar, sugiero la formación ciudadana responsable. Para los cristianos evangélicos, para que los cristianos evangélicos asuman un rol público responsable, necesitan formación bíblica y formación interdisciplinaria. Marco Tulio Cajas, en su artículo La ciudadanía cristiana, afirma que la comunidad protestante juega un papel de primer orden en la actividad de la sociedad. Sin embargo, anota que en la práctica los evangélicos guatemaltecos están inmersos en la vida pública, pero no lo advierten. Si así lo hicieran, podrían ser mejores ciudadanos y podrían encarnar mejor el evangelio en sus trabajos y en su vida cívica. Necesitamos argumentos justificativos e ideas innovadoras que nos permitan ser más audaces y creativos en la transformación de la sociedad. El problema es que el liderazgo de la iglesia no está consciente ni posee los recursos debidos para formar a su membresía.
En este caso, tenemos que subrayar que las instituciones teológicas y programas de capacitación de las iglesias tienen el desafío de proveer programas e insumos bíblicos que apunten a la construcción de una ciudadanía responsable. O sea, debemos ser mejores creyentes, mejores esposos, mejores hijos, mejores diáconos o diaconisas, pero necesitamos formar a nuestra gente para que asuma sus responsabilidades en sus respectivos campos de trabajo. Entonces los pastores deberían procurar que los líderes clave de sus iglesias sean formados en alguna entidad, si es que no tienen los recursos, que les provea una formación que los capacite para aprender a conectar el evangelio con los desafíos de la sociedad. Queremos decir que esto es parte de nuestro objetivo teológico en Centro Esdras, cómo relacionar la teología con la vida diaria, y de ahí que uno de nuestros diplomados se denomine Teología para la Vida. Es decir, los cristianos somos llamados a conectar la Biblia con los desafíos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos. Jacques Ellul anota que los cristianos del primer siglo no formularon un programa político de reemplazo del sistema esclavista. Más bien, la actitud bíblica era mucho más radical, un rechazo de todo esto, un cuestionamiento no tanto de un poder, sino de todo poder, una voluntad de transparencia en las relaciones humanas que se traducía por un nuevo género de lazos y de relaciones sociales. Bueno, si queremos ir al Nuevo Testamento, vamos a encontrar la carta de Pablo a Filemón. Ustedes saben que el siervo Onésimo huyó de la casa de Filemón y se encontró con Pablo, se convirtió, y Pablo lo envía de regreso a Filemón, que era su amigo, y les dice algo que realmente es significativo: ya no lo trates como esclavo, trátalo como a tu hermano. Y aquí está el germen, diría, de la disolución de la esclavitud que vendría después. En este contexto es importante valorar la cultura para retomar sus cosas buenas y redimir las que se oponen a los valores del reino de Dios. Así que sugiero que vale la pena releer a Richard Niebuhr, quien en su libro Cristo y la cultura anima a los cristianos a no ir contra la cultura ni abrazarla como un todo, sino transformarla a la luz de los valores del reino de Dios, del evangelio. En este proceso es fundamental que la iglesia contribuya con la formación de liderazgos que asuman la vida pública en sus diversos contextos. Algunos lo llaman formación de cuadros de liderazgo, sea para el mundo de la política de partido o para asumir otros campos de la vida de la sociedad civil. Termino con esta parte con lo que dice Míguez Bonino, un político constitucionalista argentino y a la vez uno de los teólogos más reconocidos en América Latina. Míguez dice: la iglesia constituye un ámbito autónomo pero responsable de la sociedad civil. Como tal, no le corresponde una relación tal que se torne dependiente del Estado en su organización y en la definición de su misión. Ejerce su responsabilidad desde su lugar en la sociedad, y su relación con el Estado debe ser de colaboración, y óiganlo bien, una colaboración que es crítica, constructiva y práctica en aquellos aspectos en que tenga competencia. A este respecto, sugeriría que la función de la comunidad cristiana es primordialmente formativa y pastoral, y que en el campo específicamente político le compete generar vocaciones políticas y nutrirlas en la dimensión ética basada en los criterios de justicia, equidad, misericordia y libertad. Y finalizo las propuestas de cómo asumir nuestro rol público como ciudadanos responsables con la formación de asociaciones voluntarias. Los evangélicos no deben pasar por alto que cuentan con un gran capital social humano, el laicado, los miembros de la iglesia. Los creyentes en general son el mayor recurso que la iglesia tiene en su haber. Entonces es un imperativo que los evangélicos capitalicen debidamente a los laicos para ser agentes de transformación en el mundo. Y quiero citar aquí a un investigador, Robert Putnam, quien ha escrito 2 libros importantes relacionados con la formación del capital social
tanto en la experiencia de las iglesias en los Estados Unidos y en Italia. Putnam anota que en sus comienzos las iglesias evangélicas supieron cómo capitalizar su capital social formando asociaciones voluntarias entre su membresía. El capital social hace referencia a las características de una organización social. Las asociaciones, tales como el acercamiento a la verdad, implementación de normas y regulaciones y el uso de redes sociales que podrían mejorar la sociedad. Estas asociaciones voluntarias emergieron y florecieron en el seno de las iglesias locales y más adelante se extendieron en distintas direcciones de la sociedad. Creo que algo parecido podría darse en las iglesias de Guatemala o en otros países de la región centroamericana. El laicado, es decir, los miembros de las iglesias, es un potencial para conformar redes de servicio dentro de la iglesia a favor de la proclamación del evangelio y para servir a la comunidad local en diferentes áreas de la vida. No debiéramos olvidar que la misión de la iglesia descansa sobre los laicos. O sea, laicos viene del griego laos, y laos significa el pueblo de Dios, como dice Pedro en su carta. Somos los responsables de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha colocado sobre sus hombros la misión de anunciar con palabras y obras las maravillas de Dios. Los pastores tenemos la responsabilidad de guiar, equipar y edificar a los laicos de acuerdo al paradigma de Jesús. Pero son los laicos los portadores de la misión y tienen el potencial de hacer agentes de cambio. La historia muestra que los cambios sustanciales dentro de la sociedad no emergieron de arriba, emergieron de la base. Los de abajo. Que los cambios sustanciales dentro de la sociedad emergieron de la base, los de abajo. Esos cambios no se gestaron dentro de las estructuras políticas dominantes desde arriba. Driver afirma que los cambios sociales que emergieron entre los anabaptistas, los cristianos anabaptistas en el siglo XVII, no vinieron de las estructuras de poder teocrático, ni de la espera resignada hasta que el sistema estuviera listo, sino que los cambios vinieron desde abajo por medio de las así llamadas comunidades voluntarias o asociaciones voluntarias. Recordemos que el cambio no vendrá de arriba, puede gestarse desde la base. Yo creo que esta es la manera en que podemos hacer cambios transformadores en la sociedad guatemalteca, desarrollando, formando, estimulando desde los valores del reino a los miembros de nuestras iglesias, a la gente de la comunidad, para tener una nueva perspectiva respecto, por ejemplo, a la verdad en contra de la mentira, que es exactamente la madre o el almácigo de la corrupción. Entonces, con Pablo afirmamos: lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. No cabe duda que todo lo que hemos dicho nos coloca un peso sobre nuestros hombros, y de repente nos pone la idea en nuestra mente: no podemos hacerlo. Pablo dice: sí, lo pueden hacer, por supuesto. Dios puede cambiar la realidad de la sociedad por un milagro, por una acción directa de Él, pero se vale de su iglesia para impulsar el cambio de vida y cambios sustanciales en la sociedad a favor del bien común. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de cómo enfrentar esa separación de lo sagrado y lo secular en el ámbito público de la iglesia, el imperativo del Nuevo Testamento de asumir el rol de sal y luz en el mundo, y ahora asumir una ciudadanía responsable. Como conclusión digo lo siguiente: los cristianos dentro y fuera de Guatemala tenemos el desafío y el privilegio de incidir en la vida pública de nuestros pueblos, asumiendo los retos de la sociedad actual. Frederick Canterbury afirmó: tratar de mejorar la sociedad no es mundanalidad, sino amor. Lavarse las manos de la sociedad no es amor, sino mundanalidad. Jesús nos llama a ejercer una doble influencia en la comunidad secular: una influencia negativa al detener su corrupción, y una influencia positiva
al llevar la luz a sus tinieblas. Porque una cosa es detener la extensión del mal y otra es promover la difusión de la verdad, la belleza y la bondad. Por supuesto, es esencial afirmar que asumir la función de sal y luz es posible para los cristianos por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por ello debemos procurar asumir ambos desafíos a partir de su guía, empoderamiento y acompañamiento. Y finalizo diciendo que es fundamental afirmar que la meta última de nuestras buenas obras, a las cuales nos llama Jesús, o el hacer el bien, lo constituye la gloria de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Stott subraya al respecto: es cuando la gente vea ese tipo de obras que dijo Jesús, que glorificará a Dios, porque ellas encarnan las buenas nuevas de su amor que nosotros proclamamos. Sin ellas nuestro evangelio pierde su credibilidad y nuestro Dios su honor. Porque inevitablemente así ellos alabarán la luz, no la lámpara que la lleva. Es a nuestro Padre que está en los cielos a quien ellos glorificarán, no a los hijos que ha engendrado. En palabras de Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A esa la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor nos dé la fuerza, que nos dé la motivación y que nos ponga en acción para que como iglesia actuemos en el ámbito público siendo sal y luz. Que el Señor los bendiga.